Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Auspicia este programa ADAU, Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión, programa número 20 con muchísimos contenidos que ya vamos a desarrollar. Antes ya salió la última revista de Somos Uruguay, la número 52, hablábamos el programa pasado de los 10 años de la revista Somos Uruguay. Bueno, ya está el último número que habla sobre el tema del petróleo en nuestro país, una nota sumamente interesante. Ahora les presentamos los avances del programa de hoy. Inversión millonaria. Se realizó la inauguración formal de la planta de Montes del Plata con la presencia del presidente Mujica. Informe especial de todo lo que pasó en Conchillas, departamento de Colonia. Uruguay subió al primer lugar de la región en el ranking de Naciones Unidas sobre gobierno electrónico. Recibimos al director de AGESIC, José Klastornik. El nuevo código aduanero, la visión del director de aduanas, Enrique Cannon, y el gerente de ADAU, Enrique Martínez. La campaña electoral y la importancia de las encuestas. Hablamos con Agustín Bonino, director de Opción Consultores. Y comenzamos a desarrollar uno de los temas más importantes y creo que fue un hecho destacadísimo en esta semana, que fue la inauguración formal, porque estuvo allí el presidente de la República y autoridades nacionales. Hablamos de la planta de Montes del Plata. Se dice que es la inversión privada más importante en la historia del Uruguay. Y quien estuvo allí en Conchillas, en el departamento de Colonia, en este acto que prácticamente abarcó durante toda la jornada y reiteramos tuvo la presencia del presidente Mujica, fue Valeria Superchi, a quien recibimos con muchísimo gusto. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal, Valeria? Noches. Sí, fue el lunes esta ceremonia en realidad de inauguración formal de Montes del Plata. Está operando ya desde el mes de junio de este mismo año con las exportaciones de pasta de celulosa para destinos en Asia y Europa también. Lo que se hizo, bueno, fue una gran ceremonia debido a la importancia que tiene esta inversión, 2.500 millones de dólares en total en lo que tiene que ver la inversión del puerto, que está allí en Punta Pereira, en Colonia, y con lo que tiene que ver, por supuesto, de la planta de enormes dimensiones que ha llevado un buen tiempo de construcción y está ya plenamente operativa. Participó, como decías vos, el presidente Mujica y 1.500 invitados. Se hizo una gran ceremonia por parte de Montes del Plata, en la que vinieron, por supuesto, también autoridades de Chile, puesto que Montes del Plata, hay que recordarlo, es la unión de lo que es Arauco, empresa de capitales chilenos, claro, y de Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses. Así que imagínense ustedes la cantidad de invitados extranjeros que había para este evento. Y vos sabés que, para comenzar por el principio, como se acostumbra, ha cambiado la fisonomía de ese lugar, de ese rinconcito del departamento de Colonia. Punta Pereira. Claro, se ha mejorado hasta la ruta de acceso allí a la planta y en eso tiene mucho que ver justamente esta gran inversión. Sí, y si hacemos memoria también es uno de los reclamos que había hecho la gente de la zona también, la distorsión que generaban también los camiones y demás propios de la obra, pero se hizo una refacción de las rutas de la zona de Punta Pereira para poder dejar todo en condiciones. Hay que decir también, estamos hablando de la mayor inversión en que, bueno, en esta exportación de pasta de celulosa. Hablábamos de los destinos que son Asia y Europa, pero estamos hablando de 1.300.000 toneladas, es lo que se calcula que se va a exportar por año, pero tiene una habilitación, una autorización para llegar a las 1.450, así que bueno, queda todavía por aumentar. Y estamos hablando de puestos fijos de trabajo, son 720. Eso es lo que implica la mano de obra en la planta de celulosa, y además 5.000 puestos que también son fijos pero que no están en la planta misma, claro, puesto que forman parte de toda la cadena productiva, desde las plantaciones en los viveros, los plantines, y también, bueno, todo lo que es la cadena hasta que se corta el árbol y se manda. Además, Valeria, por suerte en este emprendimiento
estuvo alejada la polémica en cuanto a la contaminación y lo que rodeó a lo que fue originalmente Bodnia, hoy UPM. Sí. En este caso, la polémica quedó bastante lejos, ¿no?, del emprendimiento. Sí, estuvo en ese sentido totalmente alejado. Y uno de los elementos que destacaba el gerente general de Montes de Plata, Luis María Rodríguez, en lo que fue la inauguración, y lo decía en el discurso también del lunes pasado, es la colaboración también con la gente de la zona, con la gente de Colonia. Estaba participando el intendente Walter Zimmer en lo que fue la donación recientemente de las casas que se utilizaron para alojar a la gente que vino para toda la construcción, bueno, los miles de trabajadores que participaron de ella, que ya quedaron ociosos en esa obra. Se le hizo una donación a la Intendencia de Colonia para que disponga de esas viviendas, son casi 200, y también se hizo una donación al Plan Juntos, tratando un poco de integrar bueno, de generar la sinergia entre la empresa y la localidad, y también lo destacaba el intendente Walter Zimmer. Y también, por supuesto, como lo destacábamos, participó Mujica de la inauguración, en la que el presidente resaltaba sobre todo lo que fue la construcción, lo que implicó para la zona, realmente cambió la fisonomía absolutamente de Colonia. Estamos hablando de la mayor inversión privada que tiene hasta el momento Uruguay. El presidente ha viajado a buscar capitales también para la inversión de otra planta más, y bueno, y lo decía también el gerente, todo ayuda a que siga creciendo ese sector tan importante, ¿no? Sí, escuchamos justamente porque coincidió con la presencia de Mujica y algunas declaraciones que hizo el presidente, su viaje a Finlandia con una eventual tercer planta de pasta de celulosa. ¿Qué se comenta a nivel empresarial respecto a la cantidad, lo que pueden llegar a ser 3 plantas de gran magnitud? Exactamente, de eso tuvimos oportunidad de hablar con Rodríguez, que implicaba para el gerente general de Montes de Plata la posible instalación de una tercera, que ya prácticamente se considera un hecho. No, textualmente decía Rodríguez, no estamos por ahora pensando en eso, estamos muy abocados en lo que es el desarrollo y el potencial que tiene Montes del Plata, pero hay lugar para todos. Es un país que va aumentando y es un sector que va creciendo, pero por el momento no era una cosa que preocupara, al menos en primer orden, a Montes del Plata. Sí, ¿no? Uruguay se va a convertir, sin lugar a dudas, si se concreta lo de la tercera planta, en un polo de pasta de celulosa a nivel mundial, no solamente a nivel de América Latina. Sí, totalmente. Además hay que tener en cuenta lo que representa la inversión de Montes de Plata en la economía del país. Es 1.7 del PBI. Todo el dinero que mueve lo que produce, por supuesto. Así que bueno, no es menor, y vamos a ver cuáles son, bueno, después las novedades que hay con UPM, pero en este caso queríamos dar cuenta de lo que fue la inauguración formal, ¿no?, de Montes del Plata, que ya desde junio está exportando. Sí, evidentemente que esto va a meritar, esto nada más fue una presentación. Una carta de presentación formal de Montes del Plata, a lo que fue un hecho ocurrido esta semana. Vamos a estar, por supuesto, que conversando con gente de Montes del Plata más adelante para ver justamente y evaluar cómo va la marcha de producción. Sí, y está bueno también ver la proyección del sector, ¿no?, que tanta incidencia tiene en nuestro país en la economía. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Por favor, le agradecemos como todas las semanas a Liber-Luna por el peinado. Bueno, y en el próximo bloque vamos a estar hablando de gobierno electrónico, de transparencia y de lo que es la evolución de un país que se posiciona justamente en este tema, en el gobierno electrónico, primero a nivel de América Latina. Vamos a estar recibiendo aquí al director de AGESIC. La pausa y ya volvemos con mucho más de Somos Uruguay Televisión. Objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas. Llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Somos Uruguay en su ciclo Desayunos Útiles presenta al ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, y al intendente de Florida, Carlos Enciso. Una década de reformas para el bienestar de los uruguayos y departamento abierto, democracia de cercanía y desarrollo local para construir futuro. Viernes 19 de septiembre, hora 8, Sociedad de Productores de Leche de Florida. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy.
Seguimos adelante, Somos Uruguay Televisión. Y una buena noticia que se conoció en estos últimos días: Uruguay subió al primer lugar de la región en el ranking de Naciones Unidas sobre gobierno electrónico. Y a propósito de esto de gobierno electrónico es que invitamos al ingeniero José Klastornik, que es director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, más conocido como AGESIC. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder hablar de esto que tanto se menciona como es el gobierno electrónico. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad un poco de divulgar lo que se está haciendo. Bueno, cuando hablamos de ranking a los uruguayos les encanta, ¿no?, posicionarse, si está primero, segundo, tercero. Pero más allá de eso, que es coyuntural, me parece que está mucho mejor explicar qué significa hoy por hoy el gobierno electrónico en la vida común, ¿no?, en la vida rutinaria. Bueno, en algunos casos estamos contando que la tecnología está entrando tanto en la vida de todas las cosas que, digamos, el gobierno electrónico es la tecnología aplicada a las actividades en general comunes de las que uno interactúa o tiene con gobierno electrónico. Nuestra definición es básicamente innovar en lo que es la relación del ciudadano y el Estado, aprovechando esas posibilidades que da la tecnología. Pero en las charlas un poco generales, lo que uno trata es de desmistificar el tema. O sea, claro, al final va a ser tan común visualizar el gobierno electrónico que la palabra electrónico va a sobrar. O sea, vamos a estar hablando efectivamente de gobierno. Pero hoy estamos en todo ese proceso, digamos, de aprovechar todas las posibilidades que da la tecnología y de alguna forma aplicarla en beneficios al ciudadano, en muchas cosas, en simplificarle la vida, en que los trámites y servicios sean más fáciles de hacer, que se pierda menos tiempo, tener mecanismos más directos de relacionamiento de la ciudadanía con el Estado, más transparencia, más posibilidades de hacer cosas nuevas, nuevos tipos de servicios. O sea, hay muchas cosas que engloban bajo la palabra de gobierno electrónico. Ingeniero, usted lo dijo allí al pasar, pero yo creo que el concepto o el ejemplo de marcar, por ejemplo, que el ciudadano, en vez de tener que ir y hacer colas y perder mucho tiempo en pagar sus facturas de luz, teléfono, hoy por hoy lo puede hacer justamente a través de las facilidades que otorga el haber avanzado en este gobierno electrónico. Si me refiriese, por ejemplo, al ranking, ¿no? Donde en el ranking de gobierno electrónico nosotros estamos primero en Latinoamérica y el Caribe. Ese ranking de gobierno electrónico tiene como que tres patas: una es de infraestructura, tres canastas de indicadores: una es de infraestructura, otra es de capacidades humanas y otra es la referida a trámites y servicios en línea, que es efectivamente de la que estamos hablando. Es la más sensible, si se quiere, en eso. Entonces, no solo ahí estamos primeros en Latinoamérica y el Caribe, sino que estamos 14 en el mundo, o sea que estamos en un posicionamiento muy bueno. Y si uno desglosa cómo se visualiza eso, para entender cómo se entiende el tema de gobierno electrónico, siguiendo el ranking de las Naciones Unidas lo que hicieron fue medir un modelo que ellos promueven de lo que es gobierno electrónico, donde hablan de distintas etapas de madurez en cuanto a los beneficios en trámites y servicios. Hay una primera etapa de madurez que está asociada a que uno pueda ir a una página web y encontrar toda la información de trámites y servicios, no que tenga que ir a una oficina y preguntar cuáles son los certificados para volver, sino que ya ese primer paso esté hecho. Nosotros hoy prácticamente la totalidad de todos los trámites están documentados, que es lo que tenemos que hacer. Hay una página, una ventanilla única de trámites, que es trámites.gov.uy, donde uno encuentra información de prácticamente la totalidad de trámites, qué es lo que se necesita hacer, dónde se hace. O sea que ese es un primer paso donde básicamente tenemos el 100% del trabajo hecho y evitamos un primer paso en la administración.
Un segundo paso es cuando uno dice, bueno, empiezo el trámite electrónicamente, o sea, no tengo por qué ir a una institución a comenzar el trámite. Sí, se evita el traslado. Se evita el traslado. Y de los 5 millones de trámites que se realizan aproximadamente en un año, el 70% en volumen se pueden iniciar electrónicamente hoy. O sea, con lo que estamos en un nivel, digamos, muy alto de haber puesto tecnología a favor de la simplificación de los trámites. ¿Por qué un trámite, uno dice, por qué se empieza, uno dice no termina? Porque de repente ese trámite tú tenés que poner un timbre, o tenés que pagar, o tenés que hacer una comunicación de determinado tipo, o tenés que pedir que un escribano certifique determinada cosa. Entonces, esos momentos, digamos, no permiten que el 100% de repente del trámite sea electrónico. La tercera fase de lo que analizan las Naciones Unidas en su modelo es en qué medida tenés 100% el trámite electrónico. Y ahí nosotros tenemos 300 de más o menos de los 1.700 trámites que son 100% electrónicos, pero fundamentalmente lo que hicimos fue generar instrumentos que pueden ser marco legal, institucional o técnicos, como la firma electrónica avanzada, como las comunicaciones y notificaciones electrónicas, o como los timbres electrónicos, o los pagos electrónicos, que nos habilitan a que en poco tiempo nosotros podamos decir que el 100% de ese trámite sea electrónico. Y la etapa más compleja en el modelo de madurez que propone las Naciones Unidas es cuando lo que pretenden es que al Estado se lo vea todo como uno solo. Entonces, tú, por ejemplo, estás pidiendo un trámite y de repente, históricamente parabas porque te pedían un certificado que estabas al día con DGI. Claro. Por ejemplo. Entonces, si tú conseguís que la DGI, como lo ha hecho, tenga la información disponible como un servicio interno dentro de una plataforma que se generó dentro del Estado, entonces el trámite original no para, o sea, sigue de largo, o sea, chequea y sigue sin que tú tengas que ir a la DGI, pedir un certificado y traerlo. Entonces, en la práctica, cuando tú conseguís que ese Estado funcione como uno solo, estás eliminando trámites. Hoy nosotros tenemos solo en esa plataforma casi 90 servicios de información cruzada del Estado, que implican 38.000 desplazamientos de gente que no se hacen por día. ¿Está bien? O sea, nosotros eliminamos 38.000 desplazamientos por día y sigue creciendo en base a esa forma de juntar la información del Estado. Sabe que muchos ciudadanos pueden decir lo complejo que es este tema para entenderlo, pero ¿qué tiempo ha llevado el proceso para que AGESIC lograra el estándar que tiene hoy por hoy a nivel de América y de América Latina? ¿Cuánto hace que se empezó? ¿Cuándo fue la piedra fundamental? Hubo un proceso fundacional. O sea, AGESIC se creó en el presupuesto del periodo de gobierno anterior. Se nombró un directorio que empezó a funcionar en agosto del 2006 y, digamos, formalmente para nosotros la constitución de AGESIC fue cuando se reglamentó vía decreto todo el funcionamiento de AGESIC, que fue un año después. Mientras tanto, digamos, estuvimos trabajando bastante artesanalmente, tratando de estructurar una estrategia de lo que se iba a hacer en los siguientes años y, bueno, creciendo en lo que es la ejecución. Estamos hablando de 7 años, aproximadamente. Un punto de repente muy importante, y sabemos que así lo valora la AGESIC y las actuales autoridades de gobierno, fue el Plan Ceibal. ¿Qué implicó el Plan Ceibal dentro de este proceso de modernización? Yo creo que tenés, dos contextos importantes para verlo. O sea, por un lado, el Plan Ceibal en el arranque fue un instrumento de equidad en lo que es el acceso a la sociedad de la información. Creo que en el arranque, cuando empezamos con el Plan Ceibal, teníamos claro que los indicadores primarios que podíamos medir
y ponernos como meta estaban asociados a eso, o sea, que todo el mundo pudiese acceder a Internet y a través de Internet a los servicios, por ejemplo, del Estado. En su momento hicimos con UNESCO un libro que se entregaba a cada familia, que en algunos de sus capítulos hablaba sobre cómo interactuar con el Estado, en gobierno electrónico, en trámites y servicios, cómo cuidar la información, cómo manejar la información propia en forma segura, cómo manejar los datos de una forma que garantice privacidad y confiabilidad, digamos, a futuro. O sea que de alguna forma se acompasó, digamos, eso a otros muchos cimientos que fuimos creando en lo que fue el desarrollo de esta estrategia. Sí, y creo que también algo que aportó mucho al desarrollo fue también el desarrollo que tuvo las telecomunicaciones en el país, ¿no? Lo que decía antes, en el indicador, digamos, de Naciones Unidas hay 3 pilares con los que trabajás. Uno se asocia a infraestructura, otro se asocia a generación de capacidades y el tercero es a trámites y servicios en línea. Pero creo que en realidad, digamos, en lo que más se trabajó fue con una visión de mediano y largo plazo, con una estrategia clara, holística, o sea, no dejamos temas sin trabajar. Por ejemplo, todo lo que fue la infraestructura tecnológica que se necesitaba, todo lo que fue el marco legal e institucional que se generó, todo lo que fue el marco regulatorio asociado a transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, ciberseguridad, interoperabilidad. O sea, se fueron creando como todos los cimientos para que muchas de las preguntas que hoy aparecen ya tengan respuesta. Y se va a seguir evolucionando, sin lugar a dudas, Clastornik, y realmente es un orgullo para cualquier uruguayo estar en la posición que está y frente al mundo desarrollado, ¿no? Donde, según lo han dicho algunos expertos internacionales, no estamos tan lejos en cuanto al tema de gobierno electrónico. Sí, si lo mirase solo en un indicador que es el de transparencia, digamos, en ese caso no solo estamos primero en Latinoamérica y el Caribe, estamos terceros en el mundo. O sea que en ese caso la respuesta está en los indicadores. Ingeniero José Clastornik, yo sé que usted es hincha del gobierno electrónico, pero algún papel todavía de repente puede guardar, por eso Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas le hacen este obsequio, una carpeta en cuero que está personalizada, dentro tiene su nombre, para que se lleve un recuerdo de su pasaje por el programa. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la posibilidad de contar un poco lo que se está haciendo. Creo que el desafío más grande que tenemos no es tanto lo que se ha hecho y la continuidad de lo que se ha hecho, sino la apropiación ciudadana de los instrumentos que hoy tiene disponibles. Sin duda. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, a ustedes les pido unos minutos nada más, vamos a hacer una pausa, luego vamos a estar hablando aquí en Somos Uruguay Televisión del nuevo Código Aduanero. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Luego de décadas sin inversión, se remodelaron totalmente nuestras plantas de Portland, en Minas y Paysandú, mejorando el medio ambiente y permitiendo triplicar la producción de Portland, abasteciendo el mercado interno, además de exportar a la región. Se construyeron 2 nuevas plantas de cal en el departamento de 33, permitiéndonos exportar cal a Brasil. Culminamos la construcción de una nueva planta que reducirá sensiblemente el azufre de los combustibles, con una inversión ambiental sin precedente en el país. Reconvertimos nuestra flota logística para el traslado por vía terrestre y marítima a todo el país. Camiones, vagones y barcazas mueven millones de litros de productos para que la energía llegue a cada rincón del país. Un Uruguay más independiente, con más desarrollo, comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Un Uruguay mejor. ANCAP.
Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Somos Uruguay en su ciclo Desayunos Útiles presenta al ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, y al intendente de Florida, Carlos Enciso. Una década de reformas para el bienestar de los uruguayos y departamento abierto, democracia de cercanía y desarrollo local para construir futuro. Viernes 19 de septiembre, hora 8, Sociedad de Productores de Leche de Florida. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Continuamos en Somos Uruguay Televisión, iniciamos este tercer bloque y nos metemos de lleno en uno de los principales temas que vamos a abordar hoy, que es el proyecto del nuevo Código Aduanero. Ya prácticamente en horas va a quedar sancionada esta ley y tenemos a dos protagonistas justamente de lo que implica esta nueva normativa. Así que ya mismo vamos a saludar al contador Enrique Cannon, director nacional de aduanas. Bienvenido tardes. Y muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias por invitarnos. Y también al doctor Enrique Martínez, que es el gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, ADAU. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. No, encantado de estar con ustedes. Bueno, evidentemente que los convocamos para que ustedes pongan sobre la mesa la importancia justamente que tiene la aprobación de esta ley, este nuevo Código Aduanero. Comenzamos por el director de aduana para preguntarle qué implica, qué cambia a la situación actual. Bueno, es una necesidad de normar el comercio exterior uruguayo y todo lo que tiene que ver con las operaciones básicas, importación, exportación, tránsito, admisión temporaria. Le da garantía jurídica a los operadores de comercio exterior, regula y consagra a su vez una normativa que actualmente en primer lugar es obsoleta, es el código actual es del 1984, mucha agua ha corrido bajo los puentes en materia de comercio internacional, hay nuevas figuras, nuevos actores, nuevos agentes y además lo agrupa en un código, lo agrupa, le da un marco de ley madre para las operaciones de comercio exterior, en lugar de tenerla dispersa en distintos decretos, ordenanzas y decisiones administrativas de la Dirección Nacional de Aduana. Entonces, poner en orden esto es, y además hacerlo en este momento con el amparo del Código Aduanero del Mercosur y con los antecedentes del marco SAFE de la OMA, que es un marco moderno en materia aduanera, y el antecedente también de otros códigos, el Código Europeo, toma lo mejor también del Convenio de Kioto revisado, que es paradigmático en materia de derecho aduanero, de cuáles son las normas que deben regir el comercio exterior. Y bueno, todas esas distintos factores hacen que potencia al Uruguay y lo plantea al Uruguay como el país que va a tener el código aduanero más moderno de toda América. En este caso, y en este proyecto en especial, que lleva una discusión prácticamente de un año, se da la particularidad que hay unanimidades a nivel del sistema político. Aquí, más allá de alguna discrepancia en lo técnico, políticamente se está de acuerdo en que este nuevo código aduanero tiene que salir adelante. Yo repasaba algunas de las exposiciones que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, una en especial que fue en el ciclo Línea de Encuentro organizado por Somos Uruguay en el Hotel Cottage. Decía que es el primer código integral del siglo XXI en su ramo y consolida un enfoque basado en controles inteligentes. Además añadió, brinda certezas jurídicas tanto para los operadores privados
como para la aduana y para la justicia. Exacto. Y creo que ahí caben las generales de la ley, qué es lo que dice ADAU respecto a esto, las certezas jurídicas que brinda. Sí, básicamente la certeza jurídica se da básicamente porque hay un texto que fue, digamos, preparado por el Poder Ejecutivo, que fue el que llevó la derecha en todo este tema, pero que también le dio oportunidad al sector privado a participar en él. Participaron especialistas en derecho aduanero, cámaras privadas que aportaron de repente conocimiento, experiencia, lo que logró que el Poder Ejecutivo y la Dirección Nacional de Aduanas, que era la que estaba trabajando de hecho en esto, pudiera lograr reunir, digamos, todas las inquietudes públicas y privadas en un solo texto, en el cual no solamente se consolida lo que decía el contador Canón, que es el código aduanero actual, el que está dejando de regir a partir de que entre en vigencia el CAROU, sino que también hay un régimen infraccional aduanero, un régimen sancionatorio que es aún más antiguo que el código aduanero, es del año 64, la ley 13.318, que necesitaba de una renovación. El ensamblar todo dentro de un solo texto jurídico en este código nuevo, creo que eso sí le da certeza jurídica. Da certeza jurídica porque realmente el analizar una sola norma va a permitir tanto a públicos como a privados tener claramente las normas de comercio exterior vigentes de forma clara y precisa, no recurriendo a textos de 20 años atrás, 30 años atrás, hasta 50 años atrás, decretos, como decía el contador Canón, que están en diferentes órdenes. Claro, sí, muchas veces se ha escuchado el tema de que Uruguay es un potencial hub logístico para la región y para el continente. ¿En qué puede ayudar este nuevo código a justamente facilitar ese posicionamiento de nuestro país? Bueno, en primer lugar, en lo que ya dije, que es que me refrendó Enrique Martínez, es el código, y el propio ministro en su exposición, es el código más moderno en América Latina y que brinda la certeza jurídica comentada. En segundo lugar, hay disposiciones precisas sobre figuras nuevas, agentes nuevos dentro del comercio exterior uruguayo que justamente devienen de esa posición estratégica que tiene el Uruguay y cómo se quiere posicionar, cómo se quiere insertar internacionalmente como hub, o sea, un centro de distribución regional de mercancías. Por ejemplo, hay un artículo dedicado a lo que es un depósito logístico que tiene especificidades y brinda oportunidades justamente tomado, como decía el doctor Martínez, de la experiencia de los privados que operan en Uruguay y de sus necesidades a la luz de la globalización del comercio internacional. Y particularmente de esa posición estratégica y ese destino manifiesto de Uruguay de ser un centro de distribución regional. Y bueno, el código viene a ayudar en ese sentido creando, por ejemplo, esa figura, por ejemplo, reconociendo nuevos actores en el comercio exterior, como los agentes de carga, que no estaban reglados ni reconocidos por un texto jurídico. Y, por ejemplo, también, cito solo algunos ejemplos, son 14 títulos y más de 270 artículos. Claro. Se comprenderá además que al televidente no le va a interesar entrar en detalle, pero una figura muy actual que la aduana uruguaya está lanzando, que es el operador económico calificado, que es, explicado muy sencillamente, la aduana certifica a un operador que tiene un comportamiento fiscal adecuado y además tiene seguridad, brinda una solidez en su situación económico-financiera y en su administración, después de un proceso largo que en el 2015 culminará, y al certificarlo le brinda seguridades aduaneras. Yo creo que para el beneficio. Claro, para el ciudadano común, cuando uno habla de aduana, enseguida piensa en controles, fiscalización, el poder justamente combatir lo que es el contrabando. ¿Este código actualiza sanciones, por ejemplo, para ir a un caso concreto, Canón? Efectivamente, regla, en primer lugar, como dije, los sujetos aduaneros, entre los cuales se destaca, quien representa al doctor Martínez, los despachantes de aduana, son nuestros auxiliares por naturaleza, pero también agrega otros y en esos artículos que los agrega también los regula.
Y, por ejemplo, en el caso de los despachantes de aduana, les pone la vara un poco más alta en materia de su profesionalidad y de sus capacidades técnicas. Claro. Como por ejemplo, tener un examen que los certifique nuevamente como despachante de aduana después de 10 años de actividad una vez aprobó el código. El propio ministro de Economía hablaba de un nuevo rol de los despachantes de aduana con este nuevo código. ¿Están preparados los despachantes de aduana para esto? A ver, sí. Cuando se tomó conocimiento de esto, obviamente que lo que se entendió, digamos, por nuestra asociación de despachantes, a la que represento, como un desafío para el perfeccionamiento profesional, para el crecimiento profesional, y obviamente sí, este código marca un nuevo estatus, un nuevo estatus en el cual pasa a ser el despachante de aduana considerado como un auxiliar de la función pública aduanera. Eso significa de que por una parte va a estar va a ser controlado por la aduana, va a estar defendiendo intereses de privados, pero a la vez tiene que controlar de que el privado pague los tributos que tiene que pagar. Tiene que cumplir con los requerimientos sanitarios para hacer una determinada operación aduanera. Efectivamente, eso es una de las necesidades que hoy el Estado requiere y que va a delegar en la figura del despachante. Por otra parte, sí, al despachante se le imponen nuevos regímenes sancionatorios que pueden llegar a una inhabilitación definitiva en su actividad. Tiene además, obviamente que establece sus garantías, y por último, obviamente que va a tener que responder patrimonialmente por cualquier infracción aduanera, como hoy jurídicamente ya se establece, ¿verdad? O sea que en definitiva yo creo que es un desafío muy importante para nuestra actividad y esperamos, yo estoy seguro de que se va a llevar eficientemente. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿estamos preparados para poder cumplir con este nuevo código? El nuevo código justamente le da el marco a lo que la aduana ya viene avanzando, en el sentido de, por ejemplo, el documento único aduanero digital, que ya es una realidad en la aduana uruguaya, próximamente en eliminar, el objetivo es una aduana sin papeles. Próximamente hablo en el próximo año, quizás en el 2016. Pero bueno, ya tenemos la posibilidad de, desde la oficina del agente de comercio exterior, particularmente el despachante, hacer la declaración aduanera. Una de las cosas que consagra el código también es de perogrullo decirlo, pero en la modernización aduanera un capítulo especial lo merece la gestión de riesgo, y en el código está consagrado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la aduana, en la imposibilidad tiene que controlar, tiene que hacerlo eficientemente, y además tiene que hacerlo tan eficientemente de manera que no moleste y agregue costos al comercio exterior uruguayo, para agregar competitividad. Tiempos son costos, tiempos de demora aduanera son costos, para agregar competitividad al comercio exterior uruguayo. Y en ese sentido, entonces, el paradigma aduanero es controlar eficientemente, si es posible, más que eso, facilitar, pero no dejar de controlar. Y para hacer eso ya no son los tiempos históricos de un control del 100% de las cargas que pasan por el Uruguay. Los tiempos históricos ya son de gestión de riesgo, es decir, de controlar solo aquellas cargas que implican un riesgo fiscal, los distintos riesgos que la aduana quiera señar como los riesgos para el Uruguay. Canon, con esta y con otras leyes pasa que la implementación a veces requiere un tiempo justamente de transición, pero en este caso la aduana no puede dejar, por ejemplo, de fiscalizar. Tiene que ser una transición paralela. Exactamente, es uno de los desafíos que tengo yo como director nacional de aduana, el equipo que me auxilia en aduana, que es muy profesional, muy competente, que una vez que en la semana próxima, el día 16, como está anunciado, se apruebe el Código Aduanero, el mismo código establece los 180 días para elaborar su reglamentación. Lo haremos con un grupo de funcionarios aduaneros, porque la reglamentación tiene que ver con que, justamente tu pregunta, claro, que la aduana se ayorne, se adapte en aquello que no está adaptado todavía al marco normativo, claro, que nuevo, sin paralizarse, atender el día a día y simultáneamente, en paralelo, tener un grupo operativo que ya está
ideado y que junto con los asesores jurídicos de aduana y también con el sector privado elabore esa reglamentación, pero más que eso, no es solo elaborar el articulado del decreto reglamentario, sino hacer que ese sea operativo en aduana en 6 meses. Para ir redondeando, y algo que manejaba el contador Cannon, el tema del gobierno electrónico, y algo en lo cual estuvimos justamente hablando en el bloque anterior con el ingeniero Klastornik, que ha avanzado mucho. ¿Eso ha ayudado a los operadores privados? ¿Ha ayudado, por ejemplo, a los despachantes? Sí, obviamente sí. Digo, a ver, hoy ya todo lo que es el procedimiento aduanero es totalmente digital. El propio, como decía el contador Cannon, toda la operación aduanera es digital, desde el ingreso de la operación, el escaneo de los documentos, ni siquiera se va a la aduana a llevar los documentos, se escanean. La respuesta es informática, prácticamente todo se hace a través de servicios de web service. Prácticamente es todo el sistema digital, con la utilización de perfiles de riesgo, sistemas computarizados que determinan cuáles son las mercaderías a controlar o no. Yo básicamente creo que vamos en vías de que sea 100% digital, y obviamente que el gobierno electrónico cada día nos gobierna más. Está claro que es así. Es el mundo de hoy. Exactamente. Una de las cosas que quería destacar es que el Código Aduanero viene, yo diría, a cerrar un capítulo. La aduana hace años, hace más de 6, 7 años, que está corriendo con un proceso de modernización que ha llevado a la necesidad de generar un código. No es el código y luego... Claro. No, ya la aduana está funcionando de una manera totalmente ayornada, como yo le decía, con procedimientos totalmente novedosos, ágiles, con procedimientos muy efectivos. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que va a dar el código fundamentalmente es certeza jurídica. No me queda ninguna duda de que la aduana no va a tener problemas de responder a las necesidades que va a plantear este código, porque está preparada para eso. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Vamos a esperar justamente la aprobación en horas de este nuevo código, y seguramente después de unos meses capaz que los convoco de vuelta para evaluar a ver cómo está funcionando. Antes de despedirlos, con gusto. Somos Uruguay, Costumbres Uruguayas les obsequia a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Está personalizado con su nombre, al doctor Martínez también. Muchísimas gracias. Tenemos esta carpeta en cuero, así que muchísimas gracias, y bueno, que se abra un nuevo periodo y que se siga desarrollando justamente el comercio exterior a través de este nuevo código. Muchas gracias a los dos por haber venido aquí con nosotros. A ustedes les pido unos minutos nada más. Vamos a ingresar en el tramo final de esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión. Vamos a hablar de la campaña electoral y de las encuestas que cada día que pasa están tomando más importancia en este tramo final rumbo al 26 de octubre. Hacemos la pausa y venimos con la gente de Opción Consultores. Será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el parque de los derechos de los niños, con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los derechos de los niños, como una canaria. Somos Uruguay, en su ciclo Desayunos Útiles, presenta al ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, y al intendente de Florida, Carlos Enciso. Una década de reformas para el bienestar de los uruguayos y departamento abierto, democracia de cercanía y desarrollo local para construir futuro. Viernes 19 de septiembre, hora 8, Sociedad de Productores de Leche de Florida. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Tramo final en esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión. Ya vamos a estar hablando de la campaña electoral. Antes, algunas recomendaciones. Reviví, por ejemplo, en el ciclo de Desayunos Útiles, la exposición del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y del ejecutivo de IBM en soluciones para ciudades inteligentes de América Latina. Hablamos del doctor Alonso Verdugo,
Va a ser el martes 16 a las 20 horas a través de la pantalla de BTV, y una invitación muy especial porque los desayunos útiles siguen saliendo al interior del país. En este caso, nos trasladamos al departamento de Florida. Allí el ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, va a disertar sobre una década de reformas para el bienestar de los uruguayos, y va a estar, por supuesto, el dueño de casa, el intendente de Florida, Carlos Enciso. Departamento abierto, democracia de cercanía y desarrollo local integrado para construir futuro. La invitación es para el viernes 19 de septiembre a las 8 de la mañana, allí en la Sociedad de Productores de Leche del Departamento de Florida, en el ciclo Desayunos Útiles, pero en el interior del país. Y nos metemos de lleno en el tema que nos va a ocupar en este tramo final del programa, y vamos a hablar de la campaña electoral y de las encuestas que, mientras se acerca el 26 de octubre, cobran especial importancia para la ciudadanía, pero también para los protagonistas, que son los candidatos y los partidos políticos. Y recibimos con muchísimo gusto a Agustín Bonino, que es un hombre de la casa, ya que en los informativos de BTV y también en los programas de BTV está dando las encuestas que se van realizando. Agustín, muchas gracias por acercarte hasta Somos Uruguay Televisión y poder conversar un poco de las últimas encuestas. Es un gusto también, gracias por la invitación. Agustín Bonino es socio director de Opción Consultores. Algo también y un párrafo especial, porque Opción Consultores, si se quiere, irrumpió en esta campaña electoral como una consultora y hizo abrir los ojos o prestarle atención, dado que fue la única que marcó un resultado del cual ninguna de las otras consultoras, que tienen de repente más trayectoria y más años, había dado, que fue la victoria de la calle Pou en la interna del Partido Nacional. Sí, es verdad, sí. Eso, digamos, el tema de la interna nos dio sin duda visibilidad. Bueno, fue positivo para la consultora porque básicamente por el resultado de la encuesta, digamos, previa a las internas, daba a la calle Pou ganador, y bueno, todo eso indudablemente sí generó, fue muy positivo para nosotros, porque bueno, también, digamos, si bien ya habíamos empezado a dar información, a brindar informes periódicos a partir de la encuesta continua de opinión pública, ya desde hace más tiempo, ya desde el año pasado que se vienen publicando informes, quizás ese fue el hito, digamos, a partir del cual, bueno, se empezó a prestarle mayor atención y mayor espacio, digamos, a todo lo que eran los resultados de esta encuesta, que se presentan de forma semanal, bueno, aquí en Informativo Central de BTV, y bueno, también que ya lo toman distintos medios, que básicamente son indicadores de cómo se posiciona la opinión pública frente, bueno, a diversos temas de opinión pública, y principalmente a lo que es la campaña electoral y a los posibles resultados de la elección de octubre. Sin lugar a dudas, Agustín, que digo, más allá de dar la difusión de las cifras aquí en BTV, evidentemente que los medios ya los están tomando con mayor interés y tienen más presencia. Digo, cosa que no se daba de repente hasta hace también un año. La consultora en realidad se focaliza en lo que es investigación de mercado, investigación social y opinión pública. También el motivo también es de que empezó a producir información de opinión pública y a difundir, quizás trabajaba puntualmente, bueno, para partidos o agrupaciones que demandaban información, pero empezó a difundir de forma sistemática en medios hace un año, y bueno, y sin duda, como decíamos, la interna favoreció porque fue la consultora que pronosticó un resultado favorable desde el punto de vista de la encuesta, el resultado de la encuesta. Si bien fue una elección hiperpareja, también hay que, digamos, es un poco más amplio que decir que se pronosticó el resultado. Sí, hubo otra encuesta que tuvo gran repercusión también. No me hace mucha gracia difundirla, pero bueno, es la realidad, que fue la de Nacional y Peñarol y la cantidad de hinchas, ¿no? Esa también tuvo esa encuesta tuvo repercusión, sin duda. Más vale no profundizar mucho porque tuvo repercusiones buenas y otros que no. Que se disgustaron un poco con nosotros. Exacto, algunos quedamos un poquito, por lo menos abrimos el margen de la duda, ¿no? Pero bueno, eso va a ser para otro momento. Pero vamos a meternos de lleno en lo que es esta campaña electoral, que ya está tomando por el tramo final, ¿no? Se conoció por estos días un nuevo relevamiento, un nuevo sondeo. Sí, básicamente lo que se presentó fue el lunes en el Informativo Central de BTV, refería a la última encuesta, por eso eran datos muy frescos, que se realizó
en los últimos días de agosto hasta el 3 de septiembre, o sea, prácticamente hasta mediados de la semana pasada, y se difundió este lunes. Y bueno, como siempre lo que se presenta en primer lugar es la intención de voto, porque quizás es la información que genera mayor interés y expectativa por aquella población que está más interesada en la política, ni que hablar por los actores políticos, para ver cómo vienen desempeñándose en la campaña. Bueno, allí, Agustín, vemos lo que fue la intención de voto de las elecciones nacionales por partido. Exactamente, sí. La pregunta que se realiza es si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿a qué partido votaría? Y para esa pregunta la respuesta de la población es: en un 42% se expresa de que se votaría el Frente Amplio, es decir, un 42% de la población expresa que votaría el Frente Amplio, un 33% de la población expresa que votaría al Partido Nacional, un 11% al Partido Colorado, un 3% al Partido Independiente, un 1% a otros partidos. Registramos un 7% de votos en blanco y anulado en lo que es la muestra, y un 3% de indecisos que no saben a quién votarían. Cabe destacar de que la pregunta es abierta, pero luego en la primera respuesta a la pregunta surge un 12% de indecisos, y a ellos se les repregunta entre los siguientes partidos a qué partido preferiría, y por eso se reduce la no respuesta de un 12% a un 3%. Y bueno, queda este escenario, digamos que es una fotografía de lo que es la intención de voto que vienen recogiendo los distintos partidos a la última semana de agosto, primeros días de septiembre. Si vemos la gráfica de evolución, ahí podemos ver cuál fue el nivel tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, el Partido Colorado y el resto de los partidos en cuanto a la evolución. Allí tenemos la gráfica donde tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional subieron algunos puntos, un punto, ¿no? Sí, un punto en cuanto a la intención de voto. Exactamente, como se presenta en el gráfico, se presentan las últimas dos mediciones y después un resumen ya de mediciones espaciadas, digamos, para que sea más simple el gráfico. Pero bueno, si uno mira a la derecha, están los resultados, digamos, de los distintos partidos en la última medición de agosto, y si se compara el Frente Amplio contra la medición de julio, quizás la principal novedad digamos, que brindó la encuesta es que el Frente Amplio logra estabilizarse, y más que estabilizarse, revierte el proceso de leve descenso en su intención de voto por un incremento de un punto porcentual. En el caso del Partido Nacional, como se ve, sigue la tendencia de ascenso de un 32 a un 33% para el mes, digamos, creciendo en un punto porcentual su intención de voto. El Partido Colorado es quizás también otra de las principales novedades, que nos da una caída de 3 puntos porcentuales, de 11 a 14%. Está dentro del margen de error, por eso habrá que corroborar también qué le da a las otras consultoras, en la medida de que, bueno, de que las muestras tienen por lo general un margen de error de 3 o 4%, y esa caída está dentro del margen de error, de ver si se consolida en otras mediciones o si es algo relativo a cómo fue la muestra utilizada. El caso del Partido Independiente alcanza un 3% de intención de voto, un punto más que en julio, lo que también es un dato significativo, porque bueno, ya alcanzaría la bancada de Senado ya con esa intención de voto. Eso en lo que refiere a lo que es intención de voto por partido. Cabe también un poco de interpretación sobre esa información, realizando interpretación sobre esa información, destacar que, bueno, que la elección sigue abierta, que han habido, como la población lo puede percibir, cambios en los estados de ánimo y entusiasmo dentro de la campaña, pero que los movimientos se dan y se vienen dando de un modo bastante, ¿cómo se dice?, lento. Es decir, sí se revirtió, por ejemplo, el caso del Frente Amplio, el proceso de caída se estabilizó y creció un punto. Igual los movimientos no son movimientos muy importantes, por lo menos hasta este momento en la campaña. Sí, yo creo que a esta altura de la campaña la gran expectativa de repente está basada, porque si bien todo sigue por este carril, el balotaje es seguro y va a estar entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. De repente la pregunta que se hace la ciudadanía hoy es si se alcanza mayoría parlamentaria o no. Sí, digamos, al momento de la encuesta, definitivamente, digamos, si la elección se hubiese adelantado a la última semana de agosto, no habría mayorías parlamentarias al lado del Frente Amplio,
pero digamos todavía, como decíamos hace un mes, y creemos que todavía es completamente posible, sí, digamos, tanto el Frente Amplio puede alcanzar mayorías parlamentarias, así como el bloque de partidos tradicionales también puede conquistar mayorías parlamentarias. Yo, por ejemplo, en la semana escuchaba en un acto público, un evento que se hizo, que lo organizó CPA Ferrer, a Luis Eduardo González, director de Cifra, que hablaba de una proyección del 47% para el Frente Amplio. Con datos actuales. Con datos actuales. Opción Consultores, ¿qué proyección puede hacer? No hemos hecho proyección, digamos, de resultados, digamos, porque como no es la última encuesta, todavía no hicimos un ejercicio de proyección. Sí diríamos de que con los datos, digamos, haciendo un análisis más superficial de la información, se puede esperar con los datos de la última semana de agosto, sí, en el entorno de un 46% de intención de voto, 45-46% de intención de voto, de nivel de votación por parte del Frente Amplio. Agustín, no nos queda mucho tiempo, vamos al escenario de un balotaje. Bien, perfecto. Vamos con Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou. Bien. Una de las preguntas que realizaba la encuesta es justamente adelantando la posibilidad de un balotaje. En noviembre se les realizaba la pregunta a los encuestados. En caso de que la elección se defina en un balotaje en noviembre entre Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional y Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, ¿a quién votaría? Como se ve en la placa, un posible balotaje entre Lacalle Pou y Tabaré Vázquez sería liderado por Tabaré Vázquez con un 48% de intención de voto, frente a Luis Lacalle Pou, que alcanza un 44% de intención de voto y un 8% de población que se expresa indecisa. Frente a la consulta. Es una diferencia también para este escenario, todavía podemos hablar de una elección abierta porque la diferencia es relativamente estrecha, también hay un 8% de no respuesta, o sea que eso también cabe destacarse. También otro elemento a destacar que también consolida lo que se puede definir como una recuperación en esta última medición del Frente Amplio, de que para esta misma pregunta Tabaré Vázquez saca un punto de ventaja en relación a la medición de julio. O sea que eso también es un indicador a partir de otra información que indica cierta recuperación del Frente Amplio. Y Opción Consultores también hizo el escenario con Tabaré Vázquez y Pedro Bordaberry. Sí, también se realiza la pregunta. En caso, digamos, de que se define la elección en un balotaje en noviembre entre Pedro Bordaberry por el Partido Colorado y Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, ¿a quién votaría? Como se muestra en la placa, para ese escenario también lo lidera Tabaré Vázquez con un 51% de intención de voto frente a un 37% de Pedro Bordaberry, o sea que sí, en este caso la brecha es incluso un poco mayor, alcanzando 14 puntos porcentuales y 12 puntos se incrementa relativamente el nivel de indecisos en la actualidad ante un escenario de balotaje. Todavía falta para esto, todavía no ha habido ni siquiera campaña, o sea que digamos, para cualquiera de los dos escenarios son susceptibles también de variaciones en la medida de que es un escenario que todavía no está planteado, entonces también es relativamente hipotético. Bueno, Agustín, no tenemos más tiempo, evidentemente que quedan algunas otras consultas fuera de los sondeos que han hecho últimamente. Me pareció muy original, por ejemplo, el que presentaron hace un par de semanas en cuanto a temático, ¿no? Seguridad, economía, qué bueno que aquí en BTV se pudo tener en cuenta y creo que todos los medios tomaron justamente lo que arrojó ese sondeo. Te voy a invitar nuevamente en el correr del mes de octubre, seguramente vamos a estar hablando más cerca de la fecha y ahí de repente capaz que alguna proyección ya podemos ir manejando. Perfecto, a las órdenes y muchas gracias. Agustín Bonino, Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas. A nuestros invitados siempre les da un obsequio para que recuerden su pasaje por aquí. Viene muy bien. Así que esta carpeta en cuero personalizada. Muchas gracias, Agustín, y vamos a seguir en contacto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes nos tenemos que despedir. La invitación es para el próximo sábado a las 20 horas a través de la pantalla de BTV, donde estaremos recorriendo nuevos temas aquí en Somos Uruguay Televisión. Nos reencontramos el próximo sábado.
Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Auspició este programa ADAU, Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay.